Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Salud al Día, el noticiero donde cuidamos de ti y de los tuyos. Hoy abordaremos un tema que es muy importante para la salud femenina, la vía intravaginal y su aplicación clínica. Para ello analizaremos un caso real, conoceremos qué es esta vía, su propósito, indicaciones, contraindicaciones, precauciones, anatomía, absorción, forma farmacéutica y los diferentes sistemas de administración. Para ello contamos con la participación de un grupo de expertas conectadas en distintas ciudades del país. Desde Bucaramanga, la doctora Willianis López, médica general con experiencia en atención primaria. En Cali nos acompaña la doctora María Rosa, ginecóloga. Desde Bogotá, la doctora María José Camargo. Y desde Montería, la doctora Rachel Lobo, enfermera y farmacéutica. Y como siempre tendremos espacio para responder sus preguntas en vivo a través del hashtag Salud al Día. Comencemos. Nos encontramos en el Hospital Julio Méndez, donde se atendió recientemente una paciente femenina de 55 años que acudió a urgencias con molestias vaginales, prurito vulvovaginal y olivurio desde hace una semana. A pesar del uso de cremas hidratantes y diprogente, no hubo mejoría. En la exploración física se detectó enrojecimiento en la vulva sugestivo de candidiasis. La paciente se encontraba estable, sin fiebre, con signos vitales normales. Las pruebas complementarias como analítica de sangre y PCR para COVID-19 no mostraron alteraciones significativas. El diagnóstico fue candidiasis urogenital. Se le administró metamizol intravaginal y se prescribió tratamiento con la Muri cada 12 horas por 7 a 10 días y fluconazol oral 150 miligramos. Se les recomendó seguimiento con su médico de atención primaria. Y para entender un poco más sobre este tema, hablaremos sobre qué es esta vía. Bueno, en el ámbito médico, la vía intravaginal se considera una importante alternativa terapéutica. Según González Mira y colaboradores, esta consiste en la administración de medicamentos directamente en la cavidad vaginal, lo que permite una acción local o sistémica, dependiendo del fármaco utilizado. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud la define como la introducción de sustancias con fines terapéuticos para tratar afecciones ginecológicas de forma localizada. Y complementando esta visión, Raúl y Castillo destacan que esta vía facilita un contacto prolongado del medicamento con la mucosa vaginal, favoreciendo la absorción tanto local como sistémica en algunos casos. En este caso clínico, el propósito de la vía intravaginal fue terapéutico, tratar una infección por Candida albicans, pero también incluye otros que pueden ser el alivio de síntomas menopáusicos con estrógenos, anticoncepción con espermicidas y inducción del parto. Y se utiliza principalmente para infecciones vaginales como la candidiasis, la hormoterapia, la anticoncepción y inducción del parto. Y se utiliza principalmente para infecciones vaginales como la candidiasis, la hormoterapia, anticoncepción, inducción del parto y dolor pélvico. Y justo nos llega una pregunta de María de Bucaramanga, quien nos pregunta: doctora Michelle, ¿en qué caso no se puede utilizar la vía intravaginal? Bueno, excelente pregunta, María. Debe evitarse esta vía en casos como infecciones vaginales activas sin tratamiento, ya que si hay una infección sin diagnosticar o sin haberla tratado antes, aplicar fármacos intravaginales puede empeorar el cuadro. También debe evitarse cuando hay alergias a componentes del medicamento. Cualquier hipersensibilidad conocida contraindica su uso para evitar reacciones graves. En el embarazo, bueno, en algunos casos, ciertos fármacos no están autorizados durante la gestación, siempre requiere supervisión médica. En el sangrado vaginal sin causa conocida, ante un sangrado no diagnosticado, hay que determinar primero el origen antes de administrar cualquier tratamiento intravaginal. Gracias, María, por tu pregunta, espero haberte resolvido tu duda. Gracias, María, por tu pregunta, espero haber resuelto tu duda. Y justo nos llega otra pregunta de Andrea desde Cartagena, que nos dice: ¿siempre es mejor tratar una candidiasis con óvulos vaginales?
Bueno, vámonos con la doctora Juliani desde Bucaramanga para que nos resuelva esta pregunta. Adelante, doctora. Vascular. Ahí tenemos que debajo del epitelio está la lámina propia rica en capilares y vénulas. Una parte del fármaco puede penetrar hasta estos vasos y entrar al torrente sanguíneo, produciendo un efecto. Ahora pasamos a otra pregunta. Felipe de Bogotá quiere saber si se puede usar esta vía en todas las mujeres. La doctora María Rosa nos responde desde Cali. Adelante. Gracias, Felipe. No en todos los casos, aunque es una vía segura y eficaz, debe ser indicada por un profesional. Para entender cómo funciona, recordemos un poco sobre la anatomía. Empezando, hablaremos un poco sobre la anatomía macroscópica. Bueno, en la anatomía macroscópica nos damos cuenta que es un conducto fibromolecular que se extiende desde el cuello uterino hasta el vestíbulo vaginal. Ubicado entre los labios menores de la vulva, en estado de reposo, sus paredes anteriores y posteriores se encuentran colapsadas, por lo que su luz es virtual. Respecto a las características generales, nos damos cuenta que tiene una longitud entre 8 y 10 centímetros, siendo la pared posterior ligeramente más larga, de aproximadamente unos 9 centímetros que la anterior. La anterior vendría midiendo 7 centímetros. Respecto a la dirección, se dirige superior y posteriormente desde el vestíbulo, ubicándose detrás de la vejiga y la uretra, delante del recto. El cuello uterino se proyecta hacia la parte superior de la vagina. Respecto a la forma, es un tubo plano transversalmente con paredes normalmente están en contacto. Su extremo superior rodea la porción vaginal del cuello uterino formando los fornices vaginales anteriores, posteriores y laterales. Respecto al tornice posterior, es más profundo y tiene importancia clínica. Sobre la distensibilidad, la vagina posee una gran capacidad de distensión, lo cual es fundamental durante el coito y el parto. Esta elasticidad se debe a la composición de sus paredes. Los pliegues vaginales es una mucosa vaginal presente numerosos pliegues transversales, especialmente en la porción inferior del conducto. Estos pliegues aumentan la superficie y contribuyen a la distensibilidad, además de proporcionar fricción durante la relación sexual. Respecto al orificio vaginal, es la abertura extrema de la vagina, ubicada en el vestíbulo posterior. El orificio uretral externo, su aspecto varía según la presencia o ausencia del himen. En pliegue delgado, de membrana mucosa que rodea parcialmente el orificio, el himen puede tener diversas formas y su presencia o ausencia no es indicador definitivo de una actividad sexual. Respecto a la anatomía, es importante recordar que se relaciona con base de la vejiga urinaria y la uretra. Posteriormente, la relación con el recto separado por el tabique recto-vaginal. El fórnice posterior está cerca del fondo del saco del Douglas, espacio peritoneal. Lateralmente se relaciona con los músculos elevadores del ano, los uréteres y los vasos ilíacos internos. Explicándote un poco sobre la anatomía microscópica, podemos decir que la anatomía microscópica de la vagina consta de 3 capas: la mucosa, la muscular y la adventicia. En la túnica mucosa encontramos que es la capa interna, que consta de un epitelio. Esta revestida por un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado. Este epitelio es grueso y resiste al roce. Sus células contienen glucógeno, cuya fermentación por bacterias comensales produce ácido láctico, manteniendo un pH vaginal ácido, hablando de un 3.8 y 4.5, que protege contra infecciones. El epitelio no contiene glándulas. La lubricación vaginal proviene principalmente desde la traducción de líquidos a través de su pared. Un proceso facilitado por la congestión vascular durante la excitación sexual, en menor medida de las glándulas cervicales y vestibulares mayores de Bartolini. En la lámina propia encontramos que es una capa de tejido conectivo laxo subyacente al epitelio. Es rica en vasos sanguíneos, fibras elásticas y colágenos, que contienen numerosas terminaciones nerviosas sensitivas. También se encuentran infiltrados linfoides dispersos que contribuyen a la densa inmunología local. En la túnica muscular
muscular, que viene siendo la capa media de la vagina, consiste en dos capas de músculo liso, una capa longitudinal externa y una capa circular interna. Aunque esta distensión no siempre es clara, esta capa muscular permite la distensión y contracción de la vagina. Hacia el intravaginal se mezcla con fibras del músculo bulboesponjoso, que es el músculo esquelético, que actúa como esfínter. En la túnica advictencia, que viene siendo la capa externa, es una capa de tejido conectivo denso y regular que contiene abundantes fibras elásticas y colágenas, ricas en vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Se funciona con los tejidos conectivos de la estructura pélvica circundantes, fijando la vagina a los órganos vecinos. Muchas gracias, Felipe, por tu pregunta y doctora Michelle por esta grandiosa invitación a su programa. Y ahora vamos a conocer cómo se hace un medicamento administrado por vía intravaginal. Para ello volvemos con nuestra corresponsal, la doctora Julianes desde Bucaramanga. Adelante. Gracias. La absorción por vía intravaginal se produce en 4 fases. La primera, tenemos contacto y disolución, que al introducir un óvulo, crema, gel o anillo, el fármaco entra en contacto con la mucosa vaginal, que está húmeda y presenta un pH ácido de 3.8 y 4.5. Si el medicamento es sólido, como óvulos o tabletas, se disuelve en las secreciones vaginales. Si es gel o crema, se dispersa inmediatamente. Tenemos la segunda, que es la penetración en la mucosa. La vía transcelular, el fármaco liposoluble atraviesa directamente las membranas de las células del epitelio. La membrana apical, citoplasma y membrana vasolateral. La vía paracelular, el fármaco hidrosoluble, pasa entre las células a través de las uniones estrechas. También tenemos la captación vascular, que es debajo del epitelio, la lámina propia y vascular. Ahí tenemos que debajo del epitelio esta lámina propia rica en capilares y vénulas. Una parte del fármaco puede penetrar hasta estos vasos y entrar al torrente sanguíneo, produciendo un efecto. Bueno, y ahora nos llega una pregunta de Laura, quien quiere saber qué venas y arterias irrigan la vía intravaginal y cuáles son los factores que influyen en su absorción. Vamos con la doctora María José desde Bogotá, que nos responda esta pregunta. Hola chicos, hoy les vengo a hablar un poco sobre la irrigación de la vagina. Bueno, en esta encontramos venas. Estas venas son las venas vaginales, las venas uterinas y las venas medias. También encontramos los capilares, que son igual a cualquier otro tejido. Encontramos que la vagina está irrigada por una extensa red de vasos sanguíneos muy finos llamados capilares. Estos capilares aportan oxígeno y nutrientes a las células vaginales. Ahora hablemos un poco sobre las vénulas. Una vez la sangre ha sido cedida, el oxígeno y los nutrientes vuelven a ser desoxigenados y ricas en productos de desechos. Comienzan entonces un viaje de retorno al corazón a través de pequeños vasos llamados vénulas. El plexo venoso. Encontramos que el plexo venoso, las vénulas se unen y forman el plexo venoso, una red de vasos sanguíneos que rodea la vagina. Este plexo venoso es como una autopista para recorrer la sangre por toda la vagina. También encontramos la vena uterina. El plexo venoso vaginal drena principalmente hacia la vena uterina. Esta vena acompaña a la arteria uterina y tiene la función de transportar sangre desoxigenada desde la vagina hacia el útero. Bueno, encontramos la vena también hipogástrica. Bueno, esta vena se une con la vena uterina y también se une con las venas de la pelvis para formar la vena hipogástrica. Esta vena es una vía importante de drenaje para la pelvis. Encontramos la ilíaca interna. Esta vena es conformada por la vena hipogástrica que se une a la vena ilíaca interna. Una de las principales
principales venas de la pelvis. Bueno, encontramos también la vena ilíaca común. Estas venas están conformadas de igual manera por la vena ilíaca interna de ambos lados, y se unen a la vena ilíaca externa para formar las venas ilíacas comunes. Y encontramos por último, pero no menos importante, la vena cava inferior. Esta finalmente se une con las venas ilíacas comunes y también se une para formar la vena cava inferior. La vena que transporta la sangre desoxigenada desde el inferior del cuerpo hacia el corazón. Bueno, chicos, ahora hablemos un poco de las arterias. Encontramos la arteria ilíaca común que viene desde la aorta y se divide. De esta sale la arteria ilíaca interna, que esta da origen a la arteria uterina. Esta lleva sangre al útero. Y de la arteria uterina sale la arteria vaginal, que esta es la que lleva sangre a la vagina. Bueno, chicos, muchas gracias. Espero que les haya servido mucho la información. Gracias a Michelle por la pregunta y gracias por haberme brindado este espacio nuevamente para seguir educando a muchos televidentes que me están viendo ahora mismo. Y ahora vamos a conocer cómo se hace un medicamento administrado por vía intravaginal. Para ello volvemos con nuestra corresponsal, la doctora Julianes desde Bucaramanga. Adelante. Gracias. La absorción por vía intravaginal se produce en 4 fases. La primera, tenemos contacto y disolución, que al introducir un óvulo, crema, gel o anillo, el fármaco entra en contacto con la mucosa vaginal, que está húmeda y presenta un pH ácido de 3.8 y 4.5. Si el medicamento es sólido, como óvulos o tabletas, se disuelve en las secreciones vaginales. Si es gel o crema, se dispersa inmediatamente. Tenemos la segunda, que es la penetración en la mucosa. La vía transcelular, el fármaco liposoluble atraviesa directamente las membranas de las células del epitelio. La membrana apical, citoplasma y membrana vasolateral. La vía paracelular, el fármaco hidrosoluble pasa entre las células a través de las uniones estrechas. También tenemos la captación vascular, que es debajo del epitelio, la lámina propia y vascular. Ahí tenemos que debajo del epitelio esta lámina propia rica en capilares y vénulas. Una parte del fármaco puede penetrar hasta estos vasos y entrar al torrente sanguíneo, produciendo un efecto. Bueno, nos vamos para Montería con nuestra enfermera y farmacéutica Rachel Lowe. Adelante. Buenas tardes, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo les estaré hablando sobre las formas farmacéuticas y claro está que les daré ejemplos. Bueno, empecemos con los óvulos vaginales, que son sólidos de forma ovulada que se introducen en la vagina, donde se disuelven con la temperatura corporal para liberar el medicamento. Bueno, como ejemplo tenemos pues el metronidazol en óvulos, que pues está indicado para vaginosis bacteriana o tricomonasis. Como segundo tenemos las cremas vaginales, que son preparaciones semisólidas que se aplican con un aplicador en la cavidad vaginal. Como ejemplo tenemos el clotrimazol en crema vaginal, que pues es usado para las infecciones bacterianas. Bueno, como tercero tenemos las tabletas vaginales, que son formas sólidas comprimidas que se introducen en la vagina, se disuelven y liberan el principio. Como ejemplo tenemos el clotrimazol en tabletas vaginales, que bueno, es un antifúngico para el tratamiento de la candidiasis. Bueno, como cuarto tenemos los geles vaginales, que son preparaciones semilíquidas que se distribuyen fácilmente en la mucosa vaginal. Como ejemplo tenemos el Gricona, que es un gel vaginal utilizado en tratamientos de fertilidad o terapia hormonal. Bueno, tenemos los anillos vaginales, que son dispositivos flexibles en forma de aro que se colocan dentro de la vagina y liberan hormonas de forma continua. Bueno, como ejemplo tenemos pues el Lubarrin, que pues es un método anticonceptivo hormonal combinado entre progesterol y también los espumas vaginales,
que bueno, son formas espumosas que se aplican antes del acto sexual y que sirven para actuar como espermicidas. Como ejemplo tenemos las espumas espermicidas nonocinol, que pues es un método anticonceptivo de barrera temporal. Bueno, en línea tenemos una pregunta de Andrea, que nos pregunta qué ventajas tiene esta vía. Bueno, es una pregunta súper importante. Una ventaja es que el medicamento actúa directamente en la zona afectada, lo que puede hacer el tratamiento pues, más eficaz y reducir efectos secundarios en otras partes del cuerpo. Una persona pregunta que si es fácil usar esta vía para un medicamento, y pues al principio puede ser incómodo, pero muchos productos vienen como aplicadores que facilitan el uso. Con un poco de práctica se vuelve más parte de la rutina cuando es necesario. Bueno, ahora una duda común que tienen algunas mujeres es que si una mujer joven que no ha iniciado su vida sexual presenta una infección vaginal, pues qué tipo de medicamento sería pues el más apropiado para ella. Bueno, en estos casos lo mejor es siempre acudir a un especialista, pero generalmente los tratamientos suelen ser cremas con aplicador externo o medicamentos orales, porque son menos invasivos y mejores para las personas que no han iniciado su vida sexual. Bueno, ahora una duda común que tiene la mayoría de las mujeres o hombres es si una mujer joven que no ha iniciado su vida sexual presenta una infección vaginal, ¿qué tipo de tratamientos sería el más apropiado? Bueno, en estos casos lo mejor es siempre acudir a un especialista, pero generalmente los tratamientos suelen ser cremas con aplicador externo o medicamentos orales porque son menos invasivos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a nuestras expertas por toda esta valiosa información y a ustedes por sus preguntas. Recordemos que la candidiasis vulvovaginal es muy común y el tratamiento por vía intravaginal, cuando se usa de forma adecuada, es segura y eficaz. Esto fue Salud al Día, edición especial. Nos vemos en una próxima emisión y recuerden, su salud es lo primero. Adiós. Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Ginecología Mijangos. El día de hoy vamos a grabar un video muy sencillo, pero de utilidad muy práctica para la mujer en general, y es acerca de la aplicación de medicamentos por vía vaginal o tópica en los genitales externos. Entonces, fundamentalmente hay tres tipos de medicamentos: el óvulo, que se introduce en la vagina, la crema que se aplica dentro de la vagina a través de un aplicador, y la crema que se administra tópica por fuera, en la vulva de la mujer. Los medicamentos cumplen muchas funciones. En particular, yo les destacaría dos. Uno es la introducción de medicamentos con hormonas para restituir, para hacer que la vagina atrófica seca de una mujer de más de 50 años se reblandezca y dificulte menos la actividad sexual, y también para que haya menos probabilidades de sangrado y de molestias urinarias, porque actúa a nivel tópico. Y el segundo tipo de medicamentos son los que cumplen una función antibiótica, antiséptica, es decir, para el tratamiento de las infecciones vaginales. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos, porque aunque la administración es relativamente sencilla, tiene uno que explicarlo. Los óvulos vaginales habitualmente vienen en una caja, y esa caja en climas cálidos o templados deben estar en un lugar fresco, por ejemplo el refrigerador, no el congelador obviamente, pero sí el refrigerador. Y cuando el clima es fresco, por ejemplo en invierno, pues sí pueden estar en el medio ambiente, pues. Ya para la aplicación uno lo saca del lugar donde lo tiene almacenado, va uno a sacar los óvulos de la caja y vienen todavía envueltos en un plástico. Entonces separa uno el óvulo del resto de los óvulos, lo guarda uno en la caja para las siguientes aplicaciones, y el óvulo debe permanecer así. Entonces la mujer va al baño, orina, vacía la vejiga, va a vaciar la vejiga para que una vez que aplique el medicamento pues no tenga que estarse levantando al baño a orinar, porque cuando la mujer se sienta en el excusado para orinar, relaja los músculos, se abre un poco la vagina y puede expulsar el medicamento. Entonces por eso primero va al baño, orina, se lava muy bien las manos, se va a su cama con el medicamento y va a tener el medicamento en su envoltorio de plástico en su mano durante aproximadamente unos 8 a 10 minutos con el objeto de precalentar el óvulo.
para que se reblandezca un poco y la administración sea más sencilla y la absorción sea más rápida. Este medicamento ya estaba más o menos precalentado y entonces, pasados los 10 minutos, ella recostada se va a, obviamente, a retirar la ropa interior y va a abrir, a sacar del envoltorio de plástico, va a sacar el óvulo con su mano limpia, que ya explicamos que después de orinar, después de orinar se lavó las manos y entonces toma el óvulo con la mano limpia y con la otra mano separa sus labios, introduce el óvulo, que ahí lo están viendo ustedes claramente, introduce el óvulo en 2-3 centímetros dentro de la vagina y luego con uno o con ambos dedos empuja el óvulo hasta el fondo. Y listo, ya ahí quedó el óvulo, ya la paciente había orinado previamente y ahí va a quedar el medicamento toda la noche. Entonces, por ejemplo, si ella se aplicó el medicamento, por ejemplo, a las 10 de la noche y se levanta a orinar a las 4 o 5 de la mañana, pues ya estuvo el medicamento actuando durante 6-7 horas. Es tiempo suficientemente razonable para que actúe el medicamento. Bueno, decíamos que hay una segunda opción, que es la aplicación de crema a través de un aplicador. Este es un aplicador, los hay de diversas formas, que incluso algunos traen graduación de hasta dónde debe entrar el medicamento. Y la paciente va a abrir el medicamento, la crema. Las cremas habitualmente están bien selladas, pero tienen un piquito en la parte posterior. Ella destapa, pica el medicamento para que se haga el orificio y ahora va a llenar el receptáculo, incluso tiene tornillo, entonces va a llenar el receptáculo de crema y ya que se está llenando de crema el receptáculo, como ustedes están viendo, ahora lo desatornilla y el procedimiento previo es el mismo. Orinó, se lavó las manos, llega a su cama y ya que cargó el medicamento, lo mismo, va a separar los labios, va a introducir el aplicador y va con el émbolo a empujar el medicamento en el interior. Una vez que lo termina de empujar, retira el aplicador y eso fue todo. Este aplicador, muchos medicamentos traen varios aplicadores, 2, 3, 5 aplicadores, otros no, otros solamente traen uno. Este aplicador la paciente puede lavarlo muy bien y volverlo a utilizar, no tiene mayor problema. Y finalmente decía yo de la administración tópica de crema, por ejemplo, cuando la mujer el problema infeccioso lo tiene en sus genitales externos o por ejemplo en las mujeres, les decía, de más de 50 años que ya tanto la vulva como la vagina están atróficas, están resecas, pueden aplicar medicamentos con antibióticos y antisépticos o con hormonas para, como les decía, reblandecer. Esto es extraordinariamente sencillo también. Lo mismo, la paciente va al baño, orina, se lava muy bien las manos, se recuesta en la cama y luego la cantidad de medicamento que ha de aplicar es aproximadamente el tamaño de media nuez pelada. Entonces, en uno o en ambos dedos, aquí vamos a poner mi dedo medio y el dedo anular, se aplica la crema así como lo están viendo ustedes aquí en los dedos, lo están viendo, aproximadamente, como les dije, el equivalente a media nuez pelada, y esto es de aplicación tópica externa. Entonces se va a aplicar el medicamento en la vulva, los labios menores, incluso el introito vaginal. No se trata de esparcir por completo y que deje de verse la crema. Así como lo están viendo ustedes es suficiente. Así debe quedar el medicamento para que actúe, como les dije, durante toda la noche. Estos medicamentos también se pueden aplicar por la mañana, pero la gran mayoría de las veces es preferible solo aplicarlo durante la noche, pues para que obviamente actúe durante mucho tiempo con la paciente en reposo, es decir, con la paciente recostada y no con la actividad que tiene una mujer habitualmente todos los días por la mañana. Y es todo lo que tendríamos que comentar acerca de este procedimiento de la aplicación de medicamentos tópicos o por vía vaginal para el tratamiento de enfermedades ginecológicas. Como siempre, quedan a su disposición todas mis redes sociales con el mismo nombre, Ginecología Mijangos, canal de YouTube, cuenta de TikTok, Instagram y Facebook. Hasta la vista.